¿Será que hay alguien como yo que vio la mano de Dios este año, que haga algo diferente? Vamos, alguien que celebre de una manera distinta. Alguien que le diga gracias, Padre. Alguien que le dé gracias al Hijo. Y alguien que le dé gracias al precioso Espíritu de Dios. Alguien sabe que está en la casa correcta, que le dé gracias al Padre. Aleluya. Es un hermoso privilegio estar en esta casa, mis amigos y pastores Ortiz y su familia. Gracias por siempre recibirnos. En verdad, ver estos videos solo es una muestra que Dios está aquí. Y la Biblia nos enseña que donde Dios está, cosas poderosas pasan. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Así de pie, tome su Biblia. Yo quiero ser fiel a lo que Dios puso en mi espíritu para este día domingo. Hay una palabra profética y ponga una demanda sobre el que está a la par y dígale: lo que tú no tomes, yo lo voy a tomar. Dígale, por favor. Dígale: lo que tú no celebres, yo lo voy a celebrar. Y dígale: lo que tú no arrebates, yo lo voy a arrebatar. Creo que Dios diseñó la vida profética, Dios diseñó el ministerio profético para que la iglesia sepa qué tiene que hacer en ciertos tiempos de su historia. Y cuando escuchaba cómo Dios marcó a esta casa, curiosamente el Padre me decía: 2025 para Oasis va a ser un año de mi río, el río de Dios. Y yo no sé si usted se quiere meter en este río, pero mientras yo oraba por este día, el Padre me decía: el río mío va a visitar este próximo año a Oasis. Y ese río trae sanidades, trae milagros, trae salvación. Yo no sé si hay alguien que se alegra porque está hablando de su casa, está hablando de su familia. Amén. Libro del profeta Isaías en su capítulo 7, por favor. Libro del profeta Isaías en el capítulo número 7. Para los que tienen su Biblia física, el título que tiene esa parte de la escritura es Mensaje de Isaías a un hombre llamado Acaz. Voy a resumir el contexto para que con solo el contexto tengamos una razón puntual y poderosa para leer el verso 14. La Biblia dice que este rey llamado Acaz estaba pasando una de las temporadas de mayor temor sobre su vida. Por eso, mientras oraba por esta mañana, si algo me decía el Padre que va a quitar esta mañana sobre algunos que vinieron, es todo temor. Ayúdeme a ministrar al que tiene a la par y dígale: todo temor se va de tu vida. Dígale, por favor. Mientras oraba por este día, el Padre me hacía sentir que muchas personas con varios temores iban a estar presentes hoy, iban a estar conectados, pero yo vengo a profetizar en esta mañana que todo temor se va de tu vida. Dije que todo temor se va de tu vida. Alguien tendría que creer esa palabra profética hoy. Toque a 2 o 3 y dígale: todo temor se va de tu vida. Dígale, por favor. ¿Cómo se llama esa persona que ahorita su esposa le dio un beso de esta fila? ¿Cómo se llama usted? El chino. El Señor me dice que hoy amaneciste con un temor. Estos días te ha visitado un temor. Pero el Señor me dice: no tengas temor, no vas a morir antes de tiempo. El Señor me dice que le dé esa palabra en público. Tome esa palabra. No sé, pero veo la casa de ustedes. La palabra profética no es para que usted se escuche qué está pasando con la casa del chino. La palabra profética es para que usted en público tome la palabra. El Señor me dice que todo temor se va de su casa, todo temor se va de su familia. Mientras vi cómo lo besaba su esposa, el Padre me dijo: dile que todo temor se va de sus pensamientos. Alguien tendría que creer esa palabra profética. Acaz estaba bajo un momento de temor, pero mire lo que dice el verso 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Grite conmigo: señal.
Dice, he aquí que la virgen concebirá, y qué más dice, y dará a luz un hijo, y qué dice, llamará su nombre, grítelo fuerte, vamos, grítelo fuerte. Esa palabra que Isaías le dio a Acaz tenía mucho sentido para su vida. ¿Sabe por qué tenía mucho sentido? Porque mientras su realidad le dictaba temor, el profeta Isaías le dijo, hay una señal que yo pongo en tu vida. ¿Y cuál es esa señal? Que viene la virgen y va a dar a luz. Y lo que me llama mucho la atención que dice, y el nombre de ese niño será Emanuel. Grite conmigo, Emanuel. Y todos sabemos que Emanuel significa... Vamos, más fuerte. Emanuel significa. Y así de pie quiero decirles que creo que intencionalmente la tierra está celebrando un acontecimiento. Muchos no lo saben, pero nosotros somos una iglesia que sí lo sabemos. Creo que la intención de nuestro Dios de que su Hijo nació en la tierra es para que tengamos tres dimensiones del Hijo aquí en la tierra. Número uno es, Dios es con nosotros. Diga conmigo, Dios con nosotros. Vamos, más fuerte, diga conmigo, Dios con nosotros. Pero no solo es Dios con nosotros, sino también el nacimiento de Jesús nos enseña que Dios es en nosotros. Diga conmigo, Dios en nosotros. Pero el nacimiento de Jesús no solo nos enseña que Dios es en nosotros, con nosotros, sino también tenemos que llegar al claro entendimiento que Dios es por nosotros. Diga conmigo, Dios es por nosotros. Por eso es necesario que entendamos que Dios es en nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Alguien lo puede decir? Dios es en nosotros, con nosotros y por nosotros. El nacimiento de Jesús nos enseña que Dios es en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y yo no sé cuántos agradecen la bondad de Dios. Que el Hijo de Dios venga a la tierra y nos cambie la vida. ¿Habrá algún agradecido? Una de las cosas que yo entendí cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, siendo el Hijo de Dios, se recordarán que nació, María dio a luz en un humilde pesebre. Y yo no sé si tenemos claro qué es un pesebre, pero un pesebre es un lugar donde se transporta, donde se deja el alimento, ¿cierto? Estamos hablando lo mismo, ¿verdad? Para los animales, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Es un buen lugar para que nazca un bebé, sí o no? No, es un lugar antihigiénico. Pero ¿sabe qué me decía Dios? Ya te diste cuenta de algo. Si mi hijo no tuvo problemas en nacer en un pesebre antihigiénico, no va a tener problemas de nacer en tu corazón. Y cuando me dijo eso hace años, mis pastores, entonces me empecé a involucrarme más, porque lo volví a escuchar que me dijo, si mi hijo no tuvo problemas para nacer en un sucio pesebre, no va a tener problemas para nacer en tu sucio corazón. Y eso me cambió la vida. Y yo no sé si usted cree esa verdad para alguien de su casa que hoy tiene cerrado su corazón. Yo no sé si usted lo cree para sus hijos. Si él no tuvo problemas para nacer en un pesebre, no va a tener problemas para nacer en tu corazón. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a la tierra. Declaramos que esta nación seguirá confesando que Jesús es el Señor. Pero mientras toda la nación lo confiesa, los que estamos aquí declaramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Celebramos tu venida a la tierra, celebramos tu resurrección y celebramos que tu Espíritu está con nosotros. Alabado sea tu nombre, porque ahora eres Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. Amén y amén. Aplaudamos al Dios de los cielos. Puede tomar su lugar. Usted tiene que saber que cada vez que hay una palabra profética, la palabra profética siempre trae instrucciones de Dios. Quiero que tomen sus Biblias y que vayan conmigo al libro de Hechos en su capítulo número 3.
libro de Hechos en su capítulo número 3. Vamos a leer del verso número 1 al 10. Lo vamos a hacer de una manera pausada a tal punto que solo la lectura pueda dejarnos una gran enseñanza de lo que hoy Dios quiere hablarnos. Cuando estamos leyendo lo mismo, en el verso 1, levánteme una de sus manos y yo sabré que estamos leyendo lo mismo. Hechos capítulo 3, verso número 1. Amén. Dice, Pedro y Juan, lo leen conmigo, que dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, ¿dónde lo ponían? A la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Lo llevaban para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y no dijo en el nombre de Jesús, ni tampoco dijo en el nombre de Cristo, sino unió ambos nombres y dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que le dijo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y quiero que lea con fuerza esa frasecita que dice a continuación, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice el verso 8 que la reunión de oración tuvo una pequeña gran variación, porque dice que saltando se puso en pie y anduvo. ¿Y qué más dice? Entró con ellos en el templo. Qué gran satisfacción que el hombre que siempre estaba en la puerta por fin entró en el templo, andando y saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Y los que oraban y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y la reunión de oración por un momento cambió de tono, se convirtió en una reunión de fiesta. Y eso va a pasar en esta iglesia, en cada reunión que hagan. De una forma van a comenzar, pero van a terminar glorificando a Dios por el mover de milagros que Él va a hacer. Y lean conmigo el verso 10, dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y una vez más dice, ¿cómo se llamaba el templo? La Hermosa. Y dice que todos se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta mañana me gustaría por inspiración de Dios poderles hablar de este hombre. Y si usted lo ha leído, disimule y haga como que nunca lo ha leído para no bloquear la revelación. Pero esta historia a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando oraba por ustedes, el Espíritu Santo esa instrucción me daba y me decía, diles que las reuniones de cada mes del próximo año sabrán cómo va a comenzar, pero no sabrán cómo va a terminar. O sea que van a comenzar de una manera, pero el final va a ser un final glorioso. Yo no sé si usted se alegra, porque eso quiere decir que el ambiente de esta casa se va a tornar en un ambiente de gloria, y la de su casa también. Me gustaría proféticamente enseñarles algunas cosas que yo veo desde mi óptica. Y para ser efectivo, quiero que todos vayan al verso 1, por favor, conmigo. El verso 1 claramente nos enseña dos cosas que me gustaría que la podamos adoptar en virtud que vamos a ingresar a un nuevo año. Número 1, la iglesia primitiva no se tomaba la oración como algo circunstancial. La iglesia primitiva se tomaba la oración, quisiera usar este término, la iglesia primitiva tomaba la oración como un destino.
¿Cómo tomaba la iglesia primitiva la oración? Vamos, un poquito más fuerte. ¿Cómo tomaba la iglesia primitiva la oración? ¿De dónde saco yo esa declaración? Por lo que dice el verso 1. Lo puede leer conmigo. El verso 1 dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la hora de la oración. O sea, de que ellos, cuando llegaba el día, miraban a la oración como un destino. Creo que Dios está llamando a Oasis y va a levantar a los intercesores de esta casa como nunca antes. Lo voy a volver a repetir. ¿Sabe qué me decía el Padre? 2025 será uno de los más grandes despertares de los intercesores de esta casa. Yo no sé si usted se ve ahí, pero yo lo veo ahí a usted. La oración no tiene que ser algo circunstancial. La oración tiene que ser un destino. Y yo no sé si usted se atreve a declararlo esta mañana. Diga conmigo, la oración es mi destino. Llegarán días que el que no oraba en casa va a tener un espíritu de oración. Yo quiero profetizar que así como el profeta Zacarías profetizó y dijo, espíritu de gracia y de oración visitará Jerusalén. Yo quiero profetizar que eso va a acontecer sobre esta casa, que un espíritu de oración va a hacer que esta casa tenga un vallado impenetrable. Lo voy a volver a repetir, se van a levantar los intercesores de esta casa. Alguien tendría que creer esa palabra. Entonces la iglesia primitiva no se tomaba la oración como algo circunstancial. La iglesia primitiva miraba la oración como un destino. Si miraban a uno y le decían, ¿a dónde vas? Ellos que respondían, voy a la oración. Porque la oración no era algo circunstancial, era un destino. Lo segundo que yo puedo ver, y póngame atención porque esto le va a bendecir. Yo no sé ustedes, pero todos sabemos que Jesús escogió a 12 discípulos por nombre, ¿se recuerdan? Y escogió a muchas mujeres que no solo se mencionan sus nombres y otras que no fueron nombradas, pero fueron escogidas. Pero todos tenemos algunos códigos de familia, como por ejemplo, yo no sé ustedes, pero hay hogares que no pueden juntar a 2 nueras, porque si las juntan, ese día va a haber pelea. Yo no sé si solo en Guatemala pasa eso, pero especialmente en estas fechas de reuniones familiares, yo conozco a ovejas de nuestra iglesia que dicen, el 24 hago una cena para una nuera y el 25 para otra, y vengo yo de curioso y pregunto, ¿y por qué no las junta? Y me dicen, si las junto ese día hay problemas. Creo que solo en Guatemala pasa eso, ¿verdad? Pero uno sabe con qué tipo de gente convive. Y uno sabe, yo no sé si ustedes pueden verlo, pero si yo hubiese estado en aquel tiempo, jamás uniría a Pedro y a Juan para orar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque Pedro es impulsivo, ¿cierto? Juan es diferente, todo se lo toma tranquilamente. Se pueden imaginar, para ponerse de acuerdo, un poco difícil. Pero la Biblia dice, subían, ayúdeme, pero la Biblia dice, subían, ¿quiénes subían juntos? Pedro y, porque sabe que pude ver en este verso, Dios a través de la oración une lo que nadie puede unir. Lo voy a volver a repetir. La oración une lo que nadie puede unir. ¿Sabían ustedes que hay gente que está esperando la caída de tu matrimonio? Hay muchos que están esperando la caída de tus ministerios. Van a tener que seguir esperando, porque mientras haya una iglesia orando, lo que no podía funcionar va a funcionar. Habrá alguien que le da gracias al Padre por su amor y su protección. Para mí que Pedro y Juan juntos no funcionan. Para mí que Pedro y Juan no es la mejor pareja ministerial. Por eso esto me daba testimonio el Padre, mis pastores, 2025
Van a haber parejas en esta iglesia, parejas ministeriales sirviendo que a lo mejor en otro tiempo no funcionaban, pero van a funcionar. No cierres tu corazón porque con el que mejor tú dices, no, con ese no puedo trabajar. Te vas a sorprender porque junto a esa persona vas a ver gente liberada, vas a ver a gente glorificar a Dios. Yo no sé si usted se alegra, pero yo sí me alegro por lo que el Padre va a hacer. Por eso la oración va a traer unidad en tu casa. La oración va a traer unidad en tus hijos. La oración va a traer unidad en tus nueras. Ninguna nuera dijo amén, pero yo sí lo creo. La oración va a unir lo que nadie puede unir. La oración va a hacer que funcione lo que no funcionaba. ¿Sabe qué siento en mi espíritu? A raíz de todo lo que viene a esta casa, Dios está llamando a un movimiento de oración a esta casa, porque lo que viene es grande. Si hay alguien que lo cree, grite conmigo: lo que viene es grande. Vamos, diga conmigo: lo que viene es grande. Y entonces yo puedo ver a Pedro y a Juan que fluyen juntos. Pedro tiene sus formas de ver la vida. Juan tiene sus formas de ver la vida. Por ejemplo, Pedro tiene un antecedente muy interesante. No sé si ya se dieron cuenta. Porque Andrés, grite conmigo Andrés, es hermano de Simón Pedro. Andrés es diferente. ¿Quién es el diferente? Andrés. Pedro es demasiado diferente. Andrés viene de una escuela ministerial muy interesante, porque él fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Lo sabían? ¿Cuántos lo sabían? Levánteme la manita. Muy bien, varios. Pero si no lo sabía, entérese. Andrés era hermano de Pedro, y Andrés, él por lo que la Biblia dice, Andrés era un amante de la palabra profética. ¿Sí? Tanto que soportó tal vez la diferencia de cómo se vestía, la diferencia de cómo predicaba, de dónde lo hacía Juan. Pero se recuerdan ustedes que fue Andrés el que le dijo a Pedro: hemos encontrado al Cristo. ¿Y sabe qué? Pedro nunca fue afín a la escuela de Juan el Bautista, pero Pedro es alguien que se siente muy afín a lo que Jesús promovió. ¿Sabe qué es lo segundo que siento que va a pasar en esta casa? Un mover de unidad entre hermanos. Lo voy a volver a repetir. ¿Sabe qué va a pasar en esta casa? Un mover poderoso entre hermanos. Así que si está tu hermano ahí, dile: me vas a soportar por muchos años porque vamos a trabajar juntos para la gloria de Dios. Dígale, por favor. Bueno, ahí están profetizando varios, ¿verdad? Esa es mi historia, mis pastores. Yo soy el menor de 3 hermanos. Mi hermana, que es la primogénita, me lleva 15. Mi hermano, que es otro pastor, me lleva 10. Y estoy yo. Si se pueden dar cuenta, mis papás no me tenían pensado. Literalmente Dios me envió. Pero hubo un tiempo en que yo no tenía una buena, no sé si por la diferencia de edades, yo no trabajaba con mi hermano en equipo. Sí quería a mi hermano, pero no le había encontrado la sazón de trabajar juntos. Hasta que hace 18 años, yo siempre miré cómo mi hermano servía en la oración, en la oración, en la oración. Y un día, él me pegó donde es mi debilidad. ¿Sabe qué me dijo mi hermano hace 18 años? Me dijo: David, hoy me toca oración, me le gustaría ir conmigo. Y yo me recuerdo que yo no amaba la oración. Yo miraba la oración. Ya vieron que hay gente que le gusta pedir oración. ¿Conocen a alguien así? Pero ellos jamás están dispuestos a orar por ellos mismos. Eso solo en Guatemala pasa, creo que aquí no. Yo era uno de esos. Y mi hermano me dice: hoy hay oración, ¿se quiere ir conmigo a la oración? Y le dije: carnalito, estoy ocupado. Me dijo: si se va conmigo a la oración, le doy el pollo frito con papas que le gusta. Le dije: trato hecho, ¿qué tengo que hacer? Me dijo: solo que es una semana, y la semana voy a tener pollo frito. Y él me dijo: sí, la semana voy a tener pollo frito después de la oración. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo: tenga el reloj, usted no ore, usted solo escuche la oración. Cuando marque el minuto 50, usted hágame así y yo sabré que tengo que terminar. Primer día de la oración me llevó, vive Jehová que nunca fui por la oración, fui por el pollo frito con papas.
Y me recuerdo muy bien que él estaba ahí orando fervientemente, hacía actos proféticos, decía: bendigamos Colombia, bendigamos México. Él para orar, y aún sigue así. Y yo era el sonámbulo de la oración. Siempre hay un sonámbulo que se queda viendo cómo otros oran. No sé si conocen a ese tipo de gente, pero yo siempre fui ese. Y me recuerdo muy bien que estando el primer día fuimos a comernos tal cual al minuto 50. Yo le dije esto, y he de confesarles que no se lo dije en el minuto 50, sino en el 45. Él terminó, fuimos al pollito con papas. Al otro día, minuto 50, yo le digo: termine la oración. Fuimos al pollito con papas. Tercer día, le hago la misma señal, fuimos al pollito con papas. Ya al cuarto ya no quise ir porque me había cansado de comer pollito con papas. Pero a la siguiente semana pasó algo. ¿Y saben qué pasó? Que yo extrañaba el mover que había experimentado. El pollito con papas fue la excusa, pero desde ahí la oración no se convirtió en algo circunstancial en mi vida, sino sabía que ese era el mover que Dios quería, para que la profético no se volviera como un sistema de adivinación o solo como un don operativo, sino que fuera correcto. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que pude ver, mi hermano es súper diferente. Aquí está mi esposa y ella conoce a mi hermano, ¿verdad, mi amor? Que mi hermano es el extremo. Y sabe que la gente cuando nos mira siempre nos dice: ¿ustedes son hermanos del mismo papá? Y yo digo: sí, claro. ¿Por qué preguntan eso? Son tan diferentes y somos diferentes, pero cuando nos ven fluir juntos, ellos saben que es el Espíritu de Dios quien nos unió. ¿Por qué tomo tiempo para contarles esto? Vamos a ver un mover de unidad entre hermanos. Eso me decía el Padre: vamos a ver un mover de unidad entre hermanos. No, lo voy a volver a repetir. Vamos a ver un mover de unidad poderoso entre hermanos. Porque número uno, la oración es un destino, y número dos, la oración une a quien nadie une. Por eso empiece su año disciplinado en la oración. Lo voy a volver a repetir: empiece su año disciplinado en la oración. Volviendo a lo que hoy es un punto de revelación, vaya conmigo al verso 2, por favor. Todos en el verso 2, y si hay alguien que le ha caído un profundo sueño en el trayecto de mis palabras, duérmase. Yo soy de los predicadores que no regaña cuando la gente se duerme en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no siente paz en su casa, y aquí le cae la paz de Dios a tal punto que se duerme. No importa, lo importante es que ya están aquí. Los despertamos al final. Hay un hombre en el verso 2, quiero que lo lean conmigo. Hay un hombre en el verso 2 que cada día era llevado, pero lo que me llama la atención, pónganle mucho enfoque a la expresión cada día a la puerta. ¿Sí? Nunca entró. Dice que cada día era llevado a ese templo y se quedaba ¿dónde? Él se quedaba a la puerta, pero mucha gente entraba ¿a dónde? ¿A qué iban? A orar, pero él siempre se quedaba a la puerta. Levante su mano derecha, por favor. Póngala sobre el hombro de su vecino y dígale: 2025, nadie de tu casa se va a quedar a la puerta. Profetícele y dígale: ninguna bendición se va a quedar a la puerta. Dígale: todo viene para tu vida. La totalidad viene para tu vida. ¿Será que usted lo cree? Nada se va a quedar a la puerta. Nada se va a quedar a la puerta. Sea profético y a la par de su aplauso diga conmigo: ninguno de mi familia se va a quedar a la puerta. Vamos, vamos, crea y sea profético. Digan: ni mis hijos no se van a quedar a la puerta. Yo quiero profetizar esta mañana que no te vas a quedar a la puerta de todo lo que Dios tiene contigo. Yo quiero profetizar que el 2025 será el año donde vas a entrar tú y toda tu casa. Dije que vas a entrar tú y toda tu casa. Este hombre era traído, dice la Biblia, y siempre se quedaba la. Una vez más, este hombre era traído y siempre se quedaba la. Nunca entraba, nunca entraba.
Pero lo interesante de este hombre, yo quiero que usted le ponga atención y si quiere, apúntelo. Dice la Biblia que este hombre era colocado en la puerta de un templo llamado, ¿cómo se llamaba? Déjeme hablarle un poquito de historia porque es importante. ¿Por qué le decían el templo La Hermosa? Era un anexo del templo de Salomón, pero yo siempre indagué por qué le dicen La Hermosa. Y aquí va esta explicación profunda. ¿Saben por qué le decían el templo La Hermosa? Porque era hermoso. Yo, perdón que tal vez no sea teológicamente tan profundo, pero así es. Siempre indagué, ¿por qué le decían el templo La Hermosa? Porque el templo era demasiado hermoso. ¿Cómo es tu esposa? ¿Cómo es tu esposo? Santo Dios. ¿Cómo es Orlando? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo es tu iglesia? ¿Cómo son tus pastores? ¿Cómo es Oasis? Yo creo que se va a hablar de una iglesia en Orlando que es una iglesia hermosa. Pero sabe algo, y ponga atención con esto que le voy a enseñar. ¿Cómo era el templo? Pero este hombre, por un problema que tenía, no se daba cuenta. No se daba cuenta. Voy a ser un poco agresivo, espero que me perdone. Pero no se ha dado cuenta que hay hombres que están casados con mujeres maravillosas. Y muchos, no los que dijeron amén, pero otros, no se dan cuenta con la hermosura que se casaron. Voy a hablar ahora diferente. ¿No se han dado ustedes cuenta que hay mujeres que tienen hombres hermosísimos? Santo Dios, de este lado nadie dijo amén y ya me alarmó, pero bueno. Mire, su gordito es tan hermoso que otro como él. Pero ¿sabe algo? Hay personas que no se dan cuenta de lo hermoso. Hay esposas, escuche bien esto, hay esposas que no se dan cuenta de lo hermoso que es su esposo. Hay mujeres, hay hombres igual que no se dan cuenta de lo hermosa que es su esposa. Y quiero que pongan atención a esto que el Padre me incentivó a decirles, porque la ausencia de movimiento en una área de tu vida puede impactar todo a tal punto que no te das cuenta de lo hermoso que Dios te dio. Cuando un área está floja, cuando un área no está fuerte, entonces el cariño de tus hijos lo rechazas. El cariño de tu esposa no lo recibes. La alegría de los viajes no lo disfrutas. La retribución de tu trabajo no ves la recompensa. Eso es señal de que hay un área en tu vida que necesitas fortalecer. Sé que los amenes se fueron, pero esta es la parte. Por eso, si quiere lo apunta. Pero una sola área dañada de mi vida puede volverse un gran problema. Lo voy a volver a repetir. Una sola área dañada puede volverse un gran problema. No sé si alguien me asiste en el piano. Esa es señal que ya voy a terminar, pero en verdad no voy a terminar. Por eso, esta mañana profética, escuche esto que le voy a decir. Dios te va a mostrar qué área no tiene movimiento. Lo voy a volver a repetir.
Dios te va a mostrar en qué área no tienes movimiento y va a empezar a moverse. Este hombre tiene un problema. Ustedes me van a ayudar, porque en el verso número 7 se nos revela el problema, en qué parte del cuerpo tenía este hombre el problema. No sé si me ponen el verso 7, por favor. Pero dice que el problema de este hombre, ¿dónde estaba? En los tobillos y por consecuencia en los pies. Por eso hay áreas en nuestra vida que si no las reparamos, se van a volver un gran problema el próximo año. ¿Y saben qué? Para el mover de milagros que estamos a punto de ver en los próximos días, esas áreas tienen que estar reparadas para que la plenitud de Cristo venga. Y entonces cierres el año dando testimonio que Él te sanó, que Él te liberó y que Él te va a meter a una de tus mejores temporadas. Ahora bien, permítanme por favor ir un poquito más profundo, porque si ustedes pusieron atención a mis palabras de inicio, yo podía ver, mis pastores, tuve una visión en esta oportunidad. Así como la última vez que estuvimos, la palabra que Dios me dio fue: lo torcido se iba a enderezar, que venía un mover en la salud, con los hijos y en las finanzas. Pero tuve una visión. La visión que tuve fue de que este lugar salían aguas, y que esas aguas que salían traían milagros, traían sanidades. Pero corría de Orlando a varios puntos, pero no solo a varios puntos de la Florida, sino a varios países. Era un río que Dios está trayendo. ¿Sabe qué es lo bonito? Que en el río de Dios nadie se ahoga. En el río de Dios aquel que se meta va a tener vida, y vida en abundancia. Si volvemos al contexto de Hechos capítulo 3, póngale atención. ¿Cuál era el problema de aquel hombre? Había problema en los tobillos. Por eso es para mí importante que pueda leer conmigo lo que dice Ezequiel capítulo 47. Libro del profeta Ezequiel, en su capítulo número 47. El profeta Ezequiel, para mí uno de los profetas que referentes a mi vida. ¿Por qué referentes? Porque si usted lee Ezequiel capítulo 1, Ezequiel dice que es un profeta que está en medio de los cautivos. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Quién es un cautivo? Un cautivo es el que tiene manos pero no la usa, tiene ojos pero no ve lo que Dios le está mostrando, tiene pies pero no corre la carrera que Dios le está mostrando. Pero ahí está el profeta Ezequiel en medio de los cautivos. Yo quiero profetizar que tú serás un Ezequiel en medio de tu casa. En medio de los cautivos Dios te va a usar. En medio de los cautivos Dios te va a dar una palabra. Sabe que así es Oasis en medio de Orlando. Ustedes no solo son un oasis, sino son una voz profética. Son una voz para esta generación. Y yo quiero profetizar que el río de Dios va a correr en distintas zonas de esta ciudad. Alguien tendría que creerlo por su casa. En Ezequiel capítulo 47, el profeta Ezequiel en el verso 1 nos cuenta lo que ve. Me gustaría que lo lean, porque el profeta Ezequiel ve algo y dice que de la parte derecha del templo ve cómo fluyen aguas. Y el profeta Ezequiel ve y tiene la visión en el verso 3, no sé si me ayudan. Dice que el primer nivel de las aguas visitó sus tobillos. Había alguien ahí que medía un punto hacia otro punto. Y mientras el profeta Ezequiel avanzaba, dice que luego las aguas le llegaron a las, ayúdeme, a las. Y dice que de este punto al próximo punto avanzó el profeta. Y dice que luego le llegaron las aguas en los lomos. Pero dice que hay un siguiente nivel donde las aguas llegaron. Y dice que ya no era caminando,
sino era nadando. Por cuestión de tiempo no voy a ir, pero usted lo puede leer. Dice que esas aguas llegaron donde estaban unos pescadores en un lugar llamado Engadi. Y empecé a investigar por qué las aguas llegaron a Engadi. Atención a esta explicación. En Engadi, dicen los historiadores que habían un grupo de pescadores que tiraban la red, pero pasaban burladores en Engadi y se burlaban de esos que tiraban la red. ¿Sabe por qué se burlaban? Porque los pescadores tiraban en Engadi redes, pero no había agua. Solo la tiraban así y la levantaban. ¿Sabe cómo se le llama eso? Acto profético. Porque los pescadores de Engadi se atrevieron a lanzar la red donde no había aguas, pero esa acción Dios lo vio. Tanto que del templo está saliendo aguas que muy pronto va a visitar. ¿Por qué te cuento eso? Porque Dios ha visto todo lo que has creído estos años por ti, por tu casa y por los tuyos. Y el río de Dios va a visitar tu casa, sea aquí, sea en Colombia, sea en Puerto Rico, sea en Guatemala, sea en México, no sé dónde, pero el río de Dios nadie lo detiene. Diga conmigo, el río de Dios nadie lo detiene. Atención aquí, atención aquí. Esta explicación que le voy a dar es importante para su cierre de año, porque dice que las aguas que salían, ¿cuál fue el primer nivel que visitó del profeta? Los tobillos. Y es en esta etapa donde el cristiano, ¿quién es el cristiano que tiene el agua en los tobillos? Bueno, cuando puede va a los discipulados, cuando no. Cuando puede se reúne, cuando no. En esta etapa de las aguas, si uno de los servidores no le habla, se enoja, ¿sí? Y le duele. Toda la semana pasa dolido porque dice: el camarógrafo no me enfocó. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, en esta etapa de las aguas, si quiere se va. Porque las aguas, ¿dónde están? En los tobillos. Para un mayor entendimiento, ¿cuántos de los que están aquí como yo no pueden nadar? Levánteme la mano. Santo Dios, hay un montón que si vamos al mar nos ahogamos. A ver, levánteme la mano los que no pueden nadar. Ok, cuando vamos a una alberca, ¿verdad que nuestra alegría son las orillitas? Pero ya cuando nuestros pies pierden la sensación del piso, ¿qué hacemos? Nos regresamos. ¿Cierto o no? Inmediatamente hacemos esto. Eso pasa cuando las aguas del Espíritu están en los tobillos. Cualquiera se regresa. Siguiente nivel. Agua, ¿en dónde? Y en este nivel las aguas en las rodillas. El cristiano ya empieza a orar. Ve el poder de la oración. Aquí ya empieza a dar. Pero en esta parte de las aguas todavía las correcciones las toma personales. Es en esta área, si no lo atiende alguien de la iglesia, se enoja. Es en esta área, si no se le brinda un poquito más de atención. Es en este nivel donde si no se le pone la mano, se enojan. Si yo fuera a otra iglesia, ahí sí hasta me abrazaría, me derramarían aceite. Y aquí, ¿por qué no? Porque las aguas la tiene ¿dónde? En las rodillas. Cuidado con este nivel. Es en este nivel, se recuerdan que el profeta llegó a una mujer, la tsunamita. ¿Cuántos se recuerdan? El profeta cardíaco le dice: mujer, de aquí a un año abrazarás un hijo. ¿Se recuerdan? ¿Cuánto tiempo dijo? ¿Pero cuánto tiempo estaba un bebé en el vientre? Entonces, ¿por qué dijo un año? Porque la palabra profética tenía dos tiempos. Un tiempo donde los primeros 3 meses el viejito esposo de aquella mujer de repente fue a Walmart, se compró moco de gorila y se puso guapo. De repente el tipo dijo: siento algo diferente. Y en 3 meses, yo creo que la palabra está fluyendo por ahí. Y en 3 meses la mujer se acordó de la profecía que el profeta dio y dijo: santo Dios. Porque la Biblia clara dice que ella era joven. ¿Qué dice? Que era joven. La intimidad de ambos por fin dio fruto. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que a los 3 meses ella queda embarazada. ¿Se recuerda de eso?
Y la Biblia dice que al año abraza al hijo. ¿Se recuerda de eso? Pero la Biblia dice luego que el niño crece, el papá era muy trabajador. ¿Cómo era el papá? Y un día el papá se lleva al niño, ¿a dónde se lo lleva? Al trabajo. Y como todo buen papá, dice que el niño gritó y dijo: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el papá, yo creo que era de Guatemala, le dijo a uno de sus trabajadores: ve a llamar a la mamá porque ella sabe qué se le da para el dolor de cabeza. Y ustedes recordarán, si no lo saben, permítame explicárselo. La Biblia dice que ese hombre, el esposo de la tsunamita, sienta al niño ¿en dónde? ¿Dónde lo sienta? Y el niño muere. ¿Dónde lo sienta? ¿Y qué pasó con el niño? Muere. Tengo que decirle esto con mucha franqueza: las aguas en su vida deben de subir. Porque el hombre sienta al niño en las rodillas y muere. Y Dios lo tiene que pulir hasta mostrarle que todo lo que sembró en el profeta en verdad era para la resurrección de su hijo. ¿Se recuerda? La casa, la cama, la mesa, la silla, el candelero. La esposa le dijo: edifiquemos algo para el profeta. Pero al final, ¿para qué sirvió eso? Para que su hijo resucitara. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tú das en el reino va a bendecir tu casa, tus hijos y todo lo que emprendes. Lo voy a volver a repetir: todo lo que tú das en el reino, Oasis. Lo voy a volver a decir: todo lo que tú das en el reino. ¿A quién termina bendiciendo? A tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tu empresa. Siguiente nivel de las aguas. Estoy a punto de terminar. ¿Dónde está el siguiente nivel de las aguas? En los lomos. Y en este nivel donde el cristiano ya se involucra, donde el cristiano no solo recibe las profecías, sino cree. Le pregunta a su pastor: ¿cómo cree que debo de mejorar? Está en esa lucha interna, pero sabe que Dios pelea por él. En esta etapa de las aguas, no solo ofrenda, diezma. Sabe que el poder del dar, que es mejor dar. Miren esa explicación que escuchamos de nuestro pastor, yo no la había escuchado. Tan poderosa, no tiene conflictos en su mente, pero para salir le cuesta. Pero aún así, el deseo de Dios es que vaya al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Y es ahí donde hay un mover poderoso, donde revisas tu cuenta bancaria y no cuadra nada, pero el Padre hace que compres sin dinero. Donde puede venir gente diciéndote: tú no calificas para la casa, pero el Padre te dice: yo te voy a soltar esa casa. Donde te pueden decir: no, tú no calificas para esos papeles, pero hay sobres amarillos que ya tienen tu nombre porque estás en el río de Dios. Y es ahí donde tus pies pierden conciencia del suelo, pero tu espíritu está aferrado en Dios. Yo no sé, póngase de pie ahí donde está. Ahora yo le quiero hacer una pregunta contundente. ¿Dónde están las aguas en su vida? ¿Tobillos? ¿Rodillas? A lo mejor están los lomos. O ya usted está en esa dimensión donde ve la bondad de Dios como un río. No sé dónde esté, pero lo que sí les sé decir: 2025 para esta casa, el río de Dios será tan fuerte que trae milagros, sanidades, prodigios. Celébrelo ahí donde está. Solo quiero que vuelva a Hechos capítulo 3, verso 7. Me gustaría cerrar este tiempo con Hechos capítulo 3, verso 7. La Biblia dice que Pedro le dice: míranos, porque él estaba pidiendo limosna, ¿se recuerda? Y le dijo: míranos. Es que la gente que está acostumbrada a recibir las limosnas pide algo, pero su visión está en otra cosa. Hasta que vienen los hombres de Dios y nos enfocan. Por eso
Benditos sean los hombres que le obedecen a Dios. Porque este hombre estaba así, mire, una limosnita. ¿Dónde está su mano? En la derecha. Pero su visión, ¿dónde está? En la izquierda. Y Pedro le tuvo que decir, míranos. Necesitamos ser enfocados. Pero Pedro le dice algo muy poderoso. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en el verso 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, por favor dígale, ¿qué dice esa parte? Y al momento que dice, se le afirmaron. Esta es la palabra que Dios me habló. Dile a mis hijos que no cierren el año sin afirmarse. Afirmarse. Vamos, dígale al de la izquierda, nos tenemos que afirmar. En varios segundos quiero enseñarles qué es afirmarse. Afirmarse es identificar un área que tengo débil y en el nombre de Jesucristo declararla fuerte. Porque escrito está, diga al débil, y si tengo que hacer cambios, los voy a hacer. La palabra de esta mañana es afírmate. Hay que afirmarse. Porque cuando la palabra fue soltada, este hombre se afirmó, identificó el área y dice que se puso de pie. Y la reunión de oración se convirtió en una reunión de gloria, porque eso va a pasar en cada reunión de esta casa. Va a ser el río de Dios, va a traer tanto testimonio, pero nos tenemos que afirmar. Padre, yo he soltado tu palabra. Espíritu de Dios, quiero pedirte con todo mi corazón que ahora vengas y le hables a tu pueblo y le muestres esa área donde deben de ser afirmados. No sé en qué área, pero ahora el Espíritu de Dios te va a empezar a hablar y te va a decir, en esta área necesito que te afirmes. Ahí donde está. Si usted es uno de los que necesita afirmarse, venga aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Queremos orar. Si usted necesita ser afirmado, ahí donde está. Afirmarse es identificar ese área. Afirmarse es decir, es en esta área donde yo siento que si no la afirmo, va a haber un problema que puede ser mayor. ¿Habrá alguien más que quiere venir? Venga. Hay un amplio lugar aquí. Yo sigo creyendo en los llamados al altar. Sigo creyendo que un llamado al altar puede cambiar la vida. Fue ahí donde Isaac, su vida fue transformada. ¿Habrá alguien más ahí que le quiere aprovechar este tiempo, esta atmósfera, y decirle al Padre, yo necesito que venga tu mano? Y aquí todos los que están aquí al frente, por un momento, tomen un momento para orar y díganle al Padre, yo necesito ver tu mano en esta área. Vamos, dígale, yo necesito ver tu mano en esta área. Padre, en el nombre de Jesús. Y levanten todas sus manos y adoramos a Dios por un momento. Y ahí donde está, dígale, Señor, con mis manos en alto, Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos ahí donde está. Yo quiero hacer una oración general. Padre, declaramos que ese río hoy va en aumento en nuestra vida. Que ese río va en aumento, en aumento. Hoy transicionamos. Hoy reconocemos que las aguas en los tobillos
necesitan subir, subir, subir. Hoy declaramos que los que tienen las aguas, los que tenían las aguas en las rodillas, sube, 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 sube. Y por las aguas de tu espíritu hoy, Padre, declaramos firmeza. Ahí donde está, vamos, declárese firme, declárese firme, declárese firme, declárese firme, declárese firme. Y ahí donde está usted de pie, empiece a ver a su familia, no a la puerta del templo.